gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Voy a compartir la pantalla. Denme un segundito. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? No, maestro. Sí, 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 sí. Sí, Perfecto. ok. Ok, muy bien. No, para mí es un gusto, es un honor poder compartir con el Colegio de Contadores y los colegas de Nicaragua. Un gran abrazo, grandes amigos de Nicaragua que compartimos en los eventos de la AIC. Cornelio Porras, presidente, y les comento que al primer evento internacional que he podido participar, precisamente ha sido en Nicaragua. Así que en Nicaragua lo llevo en mi corazón porque ha sido la primera vez que participé en un evento internacional de la AIC. Bueno, vamos a empezar con este tema que es un tema muy interesante, muy bonito, que es el plan BEPS 2.0. Cuando hablamos del plan BEPS, ya está avanzado el 2.0, porque había el plan BEPS 1.0, y me hace recuerdo más o menos cuando empezamos a hablar de planificación tributaria. Y cuando hablamos de planificación tributaria, pues se me viene a mi mente solamente Abraham Simpson. Ya, enséñanos a evadir impuestos, maldita sea. Y a todos nos pasa. Pero en realidad, este plan BEPS es precisamente para poder controlar la evasión y principalmente la elusión tributaria. Una cosa es la evasión y otra cosa muy diferente, la elusión. La evasión tributaria simplemente es dejar de pagar impuestos por mecanismos indebidos. Comprar facturas falsas, aumentar gastos sin que tengamos documentos, esa es evasión. Pero la elusión tributaria es el uso de las normas técnicas tributarias, buscando los vacíos para aprovechar y pagar menos impuestos. Y precisamente ese es el enfoque que tiene el BEPS 2.0, que ha ido evolucionando, porque originalmente los fundamentos históricos por los que se inicia este control de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios era por el abuso de los convenios de doble imposición. Y BEPS precisamente son las iniciales del Base Erosion and Profit Shifting. Entonces, el modelo clásico de tributación internacional de la OCDE y de la ONU iniciaba con convenios para evitar la doble imposición. Originalmente, esos abusos que existen y todavía se encuentra en estudio, el uso de abusos de los tratados, de los convenios para dejar de pagar. Hay casos emblemáticos. Entonces, estos convenios son lo que nace este modelo clásico de tributación internacional para evitar abusar de los convenios de doble imposición. Preeminencia del principio de plena competencia, arm's length. Entonces, aquí es donde todo el mundo ya conoce el efecto de precios de transferencia. Entonces, aquí era su preeminencia principal en el modelo clásico. Que si hay alguna operación, una transacción entre partes vinculadas, tiene que ser bajo las mismas reglas de mercado como si fuera un tercero. Y además, en este modelo clásico tenía un foco muy importante en la presencia física del establecimiento permanente. O sea, el tradicional registro del establecimiento permanente. Bueno, en esas épocas, ¿quién se iba a imaginar que de pronto íbamos a tener semejante avance tecnológico como el que tenemos ahora? ¿Quién se iba a imaginar que podíamos comprar, vender productos? Y a la pregunta que nos hacía nuestro moderador y presentador, los libros vamos a subir en la nube, vamos a venderlos. ¿Y dónde está mi ubicación física? Netflix, ¿dónde se encuentra el domicilio fiscal de Netflix? Airbnb, Google. Entonces, en el tiempo se llega a determinar que ya este establecimiento permanente del domicilio fiscal ya quedó atrás.
Y bueno, como ese era el modelo clásico de la tributación internacional, pues entonces aparecen factores de presión que detonan una crisis. Esa globalización productiva y cadenas de valor fragmentadas. La economía digital. Y ahí se desalinea, pues, en los beneficios y los impuestos. ¿Dónde se va a pagar? ¿Quién va a cobrar? ¿Cómo se va a controlar? Existen casos emblemáticos de planificación tributaria agresiva de multinacionales. Hay una percepción pública de injusticia fiscal y pérdida de recaudación post-crisis del 2008. Y en verdad, una época aquí en mi país, en Bolivia, quisieron implementar una ley para la imposición de tributos a los servicios digitales. Y empezó el gran conflicto y los, las marchas, la protesta social, porque decían, si van a implementar esa ley, voy a tener que pagar por Netflix, voy a tener que pagar por el Zoom, que es donde están estudiando mis hijos, porque no se olviden que el año 2020 ha sido un cambio trascendental para todas las personas del mundo, por el famoso COVID. Entonces, empiezan a generarse ciertos elementos y factores que son muy bien aprovechados específicamente por las multinacionales. Porque este efecto de tributación internacional es para el control de multinacionales. Las empresas locales no tienen ningún conflicto. Entonces nace el proyecto BEPS con un mandato político de los famosos de la G20 y la OCDE. Entonces ponen lineamientos, porque la G20 genera un comunicado con una preocupación sobre la erosión de la base imponible y del traslado de los beneficios. Entonces, mediante el encargo oficial de la OCDE, se diseña un plan de acción integral. Para entender bien ese efecto del traslado de la base imponible, del traslado de los beneficios bajo la erosión de la base imponible, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Es un ejemplo que pongo aquí, que nos pasa en Sudamérica. Imagínense, tenemos una multinacional cualquiera, es más, una multinacional solamente en Sudamérica. El impuesto a la renta en Argentina, Perú, impuesto a la renta, sonda por el 35-40%. En Bolivia, el 25%. En Paraguay, el 10%. Entonces, seamos nosotros los directores de la multinacional. Vendemos en toda Sudamérica, en toda Sudamérica facturamos y empezamos a pagar el impuesto. ¿Dónde me convendría a mí, como empresa, llevar mis ganancias? ¿A Perú, Argentina? 35-40%, no, mucho impuesto a la ganancia. Bolivia, 25%, más o menos. Pero Paraguay, 10%. Entonces, todas las ganancias, los superávits, las utilidades, trasladamos al país de Paraguay, porque en Paraguay solamente pagamos un 10%. Entonces, ¿quiénes se perjudican? Se perjudican todos los países donde se encuentra esa multinacional. Bolivia nos recibe el 25% de utilidades, de las ganancias generadas en su país. Los demás países no perciben esas ganancias. ¿Dónde se ha ido la ganancia? A Paraguay. Por eso es que nace ese control. Y la primera que han visto, el famoso precios de transferencia. Pero esas son tácticas agresivas. Es más, eso es solamente un ejemplo donde el impuesto de las distintas jurisdicciones es de distintos alcances, o más que todo, distintos porcentajes. Imagínense que todavía hay convenios de doble imposición entre los países. Y ese tipo de estrategias es la que se dedica a ser un especialista en tributación. Hacer esquemas donde conviene aplicar la norma
pero buscar la forma de pagar menos impuestos. Esa acción agresiva de erosión de la base imponible, de esa estrategia agresiva para dejar de pagar impuestos, a usar lo más posible, cumpliendo la ley. Entonces, a partir de ese encargo formal para diseñar una acción integral, se genera el famoso informe BEPS inicial, donde se generan el diagnóstico de prácticas de erosión de bases y traslado de beneficios, se identifican los mismatch, los híbridos, los esquemas híbridos, los regímenes preferenciales y vacíos en los convenios de doble imposición. Un trabajo muy arduo y empieza a identificar. Y se aprueba el año 2013 el Plan de Acción BEPS, la primera versión. Este plan de acción presenta 15 líneas de trabajo, las famosas 15 acciones BEPS. Y además, un compromiso político entre los países miembros de la OCDE y del G20 para implementarlas de formas coordinadas. Todo nace por eso. El plan BEPS del 2012 al 2013, ya sabemos que nace por un mandato político. Ahora, BEPS, base de erosión and profit shifting, es la erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Entonces, es un proyecto impulsado por la OCDE y el G20 para combatir las prácticas de planificación fiscal agresiva. ¿De quién? De las multinacionales que aprovechan los vacíos legales y desajustes entre sistemas tributarios para reducir artificialmente sus impuestos. Ese es el objetivo. Esa es la base, la esencia. Por sus objetivos principales van a ser evitar que las empresas trasladen sus beneficios de un país a otro, de un país de baja o nula tributación. También asegurar que los beneficios se graben donde realmente se generan las actividades económicas y se crea el valor. Ese es el gran desafío y el objetivo principal de las acciones BEPS. En resumen. Ahora, ¿qué problema se aborda? Primero, para abordar estas acciones y el cambio, la transición de BEPS 1.0 a BEPS 2.0, vamos a identificar ciertos elementos. Uno, la erosión de la base imponible. ¿Qué es la erosión de la base imponible? Es cuando las multinacionales reducen la cantidad de ingresos sujetos a impuestos en un país y las mandan a otro país. Esa es la erosión de la base. ¿Cómo se reducen esa cantidad de ingresos? O aumentan los gastos con operaciones entre partes relacionadas. Por eso es que aquí también se tiene el problema del traslado de beneficios. Mover artificialmente ganancias hacia países con impuestos bajos, aunque la actividad económica no ocurra ahí. La actividad económica puede ocurrir en 5 países y en el 6º país, donde nosotros deliberadamente creamos la sociedad, y ni siquiera ceder servicio en ese país se traslada artificialmente los beneficios. Y además se genera una competencia fiscal dañina. ¿Entre quiénes? Entre los países que ofrecen regímenes preferenciales para atraer beneficios sin sustancia económica real. Bueno, por lo menos eso en América no se da mucho, porque al fin y al cabo nosotros estamos empezando. Este control, esta erosión, estos problemas principalmente se generan en Europa. Pero como OCDE, para todo el mundo tenemos que cumplir. ¿Qué es lo que generan en los países? Y eso va a ser uno de los puntos de quiebre, porque al fin y al cabo, ¿dónde está mi regulación propia? Mi identidad como país, mi jurisdicción. Lo que hace, por ejemplo, actualmente en Sudamérica, Paraguay es un país donde todas las inversiones se van. ¿Quién no está invirtiendo en Paraguay? ¿Por qué? Por los beneficios económicos que tiene, principalmente tributarios. Eso establece, ¿no?
Los países tienen una competencia fiscal dañina. No me estoy quejando de Paraguay, pero realmente es muy buena técnica que tiene. Recientemente estuvimos allá y sí, los equipos son mucho más baratos. Una pantalla hemos comprado en Paraguay en la conferencia interamericana que fuimos en el mes de octubre, una pantalla táctil, portátil. En Paraguay la compré en $175, lo que en mi país, en Bolivia, está equivalente a $570. Imagínense la diferencia. Ahora, estos BEPS 1.0 se desarrolla e implementa las 15 acciones que se lleva adelante entre el 2013 y 2015. Acciones sobre coherencia de impuestos a la renta para que se pueda identificar los esquemas híbridos, la sociedad extranjera controlada, que en inglés es Controlled Foreign Corporation, sus normas antielusión internacional con este CFC, donde permiten la residencia del contribuyente o persona natural o jurídica gravar ciertas rentas obtenidas por entidades controladas en el exterior, o sea, trasladar todo. Más o menos para entender este FC, si se monta una empresa fuera para acumular utilidades en un lugar sin impuestos, una empresa en un país donde es baja tributación o casi nulo de impuestos, el fisco, la administración tributaria, puede adelantarse y cobrar igual la renta, como si las utilidades fueran en el momento y en el país. Ese tipo de control, esas sociedades, es lo que está implementando y esas acciones están generando. Los intereses es una forma típica y básica de trasladar préstamos, servicios, y le ponen importes dependiendo la cantidad de utilidades que quieren trasladar, van variando. Entonces ya van poniendo reglas. Acciones sobre sustancia económica. Y tal cual las normas internacionales, las normas tributarias también tienen sustancia económica. Es decir, prevalece la sustancia de la transacción material sobre la formal. Esencia sobre forma. Y ahí, por ejemplo, se ven y se hacen control a los regímenes preferenciales, los tratados, las acciones de transparencia, documentación de precios de transferencia, por ejemplo, es uno de los más conocidos. Se genera el country by country reporting, que es el reporte obligatorio de país a país, informe país a país. Es informe obligatorio para presentar a grupos que deben presentar los grupos multinacionales grandes, como ser sus ingresos consolidados, dependiendo ciertos parámetros. La norma, Plan BEPS establece que sean mayor o igual a 750 millones de euros aproximadamente, y hablamos de euros porque esto nace en Europa, y tiene que presentar esa información ante la administración tributaria de los países y especialmente donde la casa matriz se encuentra. ¿Para qué sirve ese reporte país por país? Se identifica primero dónde se encuentra el grupo asentado, en qué países. ¿Cuánto factura en cada jurisdicción, en cada país? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto genera utilidad antes de impuestos en cada país? ¿Cuánto impuesto paga en cada país y cuántos empleados tiene y qué activos maneja en los países? ¿No? Son elementos de control interesantes. Y a raíz de esto, por ejemplo, si nos vamos a analizar cuánto de utilidad genera, cuánto gana antes de impuestos, ya nos vamos a alinear con lo que la nueva estructura de la NIF 18 del estado de resultados, donde sí o sí tiene que haber un subtotal obligatorio de la utilidad antes de impuestos.
Entonces, ese diseño técnico de las acciones BEPS se genera en esa época. Además, en 2015 sale el informe final BEPS y se publican los paquetes finales de las 15 acciones BEPS. Y además se aprueba la política por el Grupo G20 y los países de la OCDE. Los primeros impactos normativos han sido las reformas internas, un impuesto a la renta de las jurisdicciones, introducir ese reporte país por país, las nuevas reglas también que trae el control de las sociedades extranjeras que tienen que ser controladas, las limitaciones de deducciones de intereses, hasta qué punto van a aceptar la deducción de intereses, los ajustes a guías de precios de transferencia, porque como ya estaba funcionando, aplicando precios de transferencia, aquí hacen ajustes, intangibles, riesgos, capital. Entonces, ese elemento es importantísimo para que podamos ver cómo va creciendo. Primero era precio de transferencia, luego vienen las acciones BEPS y va avanzando y después salen las 15 acciones. A partir del 2016 en adelante se genera un marco inclusivo sobre las BEPS. Apertura la agenda ya no solamente a los países miembros del G20 y los de la OCDE, también se incorporan más de 100 jurisdicciones, aparte de los países miembros de la OCDE y la G20. Y hay compromisos mínimos y peer reviews, pares de revisión. Instrumentos multilaterales, convenios multilaterales para modificar el bloque del CDIMS. Este es un tema muy, muy interesante e importante que, por ejemplo, manejan en la Unión Europea, donde todos están alineando su sistema tributario, todos los miembros de la Unión Europea. La adopción progresiva de cláusulas antiabuso, limitación de beneficios, las pruebas del propósito principal, o sea, todo lo que va generando mayor control. Y esto sí, o sea, seamos realistas, en Latinoamérica es un poco, o sea, es casi difícil controlar, apenas estamos controlando evasión. Y vamos a ver temas de ilusión. Se tiene que estructurar y adecuar, como lo está haciendo con pasos agigantados y muy adelantados en la Unión Europea, ese estudio de convenios de doble imposición. Es más, aquí tenemos, Bolivia tiene 7 tratados internacionales, solo 7. Y con esos 7 vamos trabajando y son de años mucho, mucho más antiguos. No tenemos nuevos tratados. En cambio, nuestros países tienen prácticamente con todos. Y por eso es que en Europa están adelantados y tienen una consolidación de estándares de transparencia. Intercambio automático de información financiera. Intercambio de los reportes país por país entre administraciones tributarias. Ahora, por ejemplo, cuando escuchábamos, y era un boom hace muchos años atrás, el famoso caso de los Panama Papers, hablábamos de jurisdicciones que son denominados paraísos fiscales. Pero cambia actualmente esa esencia, ese objetivo. ¿Por qué? Porque ya no es un paraíso fiscal como lo que se tenía el control en Panamá, digamos, los offshores. Ahora se denominan paraísos fiscales a los países que no intercambian información. El intercambio de información es un tema complejo. Teniendo nosotros, Bolivia con Argentina, un convenio de CDI, tenemos conflictos porque Bolivia no está reportando la información que requiere Argentina. Entonces no se está cumpliendo el intercambio, teniendo un convenio, y eso ha sido pues un escándalo.
¿Y cómo debería ser? Un intercambio automático de la información. Ahora, también seamos realistas. La administración tributaria de todos los países es la que más se encuentra fortalecida tecnológicamente. El CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, es el que promueve que los países implementen tecnología para controlar impuestos. Bolivia está muy avanzado, estamos tan avanzados que, recuerdo, en el mes de octubre fueron a presentar la implementación que estamos viviendo en Bolivia desde hace casi 2 años, de un sistema completo, integral, que controla y está llegando hasta el punto de fiscalización electrónica. Y en el CIAT felicitaron, aplaudieron a los representantes de nuestra administración tributaria, solo que no terminaron de decir todo. Dijeron que están implementando y que este es un salto total porque cambió todo, pero no indicaron toda la verdad, porque ¿quiénes están sufriendo? Los contribuyentes. El día de ayer se cayó el sistema. Lo que podíamos solucionar yendo a la administración tributaria a plataforma ese rato, en plataforma ese ya no se puede, todo es por internet. Sus boletas. Y ni se imaginan los problemas que tenemos aquí. Seguramente ustedes también deben estar en un avance de tecnológico en su administración tributaria que va de la mano. Todos los países están con eso. Y precisamente es uno de los enfoques que está promoviendo el Banco Interamericano, la CAF, el Banco Mundial, para que se instrumentalice todo y podamos empezar a entrar a esto. Esas 15 acciones BEPS, ¿a qué se refería? Y aquí vamos a verlos. Pero esto ya quedó un poco aletargado porque los BEPS 2.0 se centran en dos cosas fundamentales, aunque todavía están vigentes. La primera acción precisamente era el control y identificar la economía digital. Identificar esos desafíos fiscales de la digitalización para que se generen soluciones y evitar la elusión de modelos sin presencia física. Uno de los puntos interesantes que promueve este plan de acción es lo que seguramente les ha puesto que en su país también se está generando el famoso control del beneficiario final. Porque el tema del beneficiario final en Europa es para identificar quién es el último beneficiario de un ciclo y un esquema del último beneficiario de las ganancias de las operaciones. Porque empiezan en un país, mandan a otro país y otro país, donde ellos entre países tienen ciertos convenios de doble imposición. Y entonces, ¿qué es lo que genera? Se identifica quién es el verdadero usuario final. Ojo, ese esquema de beneficiarios finales también ha implementado y está implementando el Gafilat. Y les aseguro también que en su país la administración tributaria es quien está generando el registro de los beneficiarios finales. Aquí en mi país pasa lo mismo. Pasa lo mismo en Perú. Pasa lo mismo en todos los países de Sudamérica, donde obligatoriamente tenemos que registrar, identificar a los beneficiarios finales de las sociedades, ya sean jurídicas o naturales. Pero eso ya se ha avanzado bastante allá en Europa. Y eso va de la mano ahora con el Gafilat, porque el Gafilat también está presionando para que se registren a los beneficiarios finales. Y ya saben que el Gafilat busca otros tipos de control, otros objetivos tiene el Gafilat. Identificar lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Pero
una de las principales fuentes que tiene el Gafilat son las administraciones tributarias. Tanto la administración tributaria nacional, como le llamamos aquí, y las aduanas. En muchos países son uno solo. En mi país hay una administración tributaria aduanera y una administración tributaria del fisco de impuestos nacionales. Pero son los principales entes que informan a los reportes del Gafilat. El segundo punto, el segundo plan, instrumentos híbridos, neutralizar los efectos de estructuras híbridas que generan deducciones múltiples o ingresos no grabados. Un esquema híbrido donde tenemos en ciertas jurisdicciones que entre jurisdicciones es todo un esquema, tienen convenios, entonces me conviene llevar aquí el ingreso, luego ese ingreso llevo a este otro país, en este país hay beneficio, por lo tanto ya no hay impuesto, luego retorna al mismo. Son esquemas híbridos. Reglas de transparencia fiscal internacional, fortalecer las normas sobre sociedades extranjeras controladas para evitar diferimiento artificial de impuestos. Limitación de deducción de intereses, evita la erosión de bases imponibles mediante endeudamiento excesivo y pagos financieros abusivos. Prácticas fiscales perjudiciales, revisa regímenes preferenciales, exigir sustancia económica y mayor transparencia en incentivos fiscales. Abuso de convenios fiscales, los convenios de doble imposición, identificar los desafíos fiscales y la digitalización y proponer soluciones para evitar la elusión en modelos sin presencia física. Recuerdo bien cuando hablábamos de elusión con algunos colegas de Perú y nunca me olvido su frase y decían, en mi país pretenden iniciar un control total sobre la elusión tributaria. Y la administración tributaria no puede ni siquiera con la evasión y pretenden controlar la elusión. Entonces, como un tema medio sarcástico, ¿no? No pueden controlar evasión y pretenden entender qué es elusión. Y ese es uno de los puntos del plan de acciones. ¿Ves? Definición del establecimiento permanente. Ampliar criterios para evitar que empresas eviten artificialmente tener establecimientos permanentes en un país. Un elemento que está generando mucho conflicto en mi país, por ejemplo, es que cuando sacamos un certificado, aquí se llama NIT, en otros países se llaman RUC, número de identificación tributaria, registro único de contribuyente, no sé cómo se llamará en Nicaragua, pero seguramente da por ahí. Se saca, pero antes, en un procedimiento sencillo, íbamos a la administración tributaria, presentábamos los documentos, nos daban el NIT y ya podíamos funcionar. Ahora no. Ahora tenemos que solicitar la apertura de la actividad digitalmente y tenemos que esperar, según la norma, 5 días, pero pasa mucho más, para que venga un funcionario de impuestos nacionales, así se llama mi administración tributaria, Servicio de Impuestos Nacionales aquí en Bolivia, y físicamente venga a ver dónde está mi establecimiento, para que pueda identificar que realmente tiene condiciones. Y lo más interesante es que muchas veces los funcionarios encargados, sin argumento, rechazan la apertura. Porque dicen, no, usted dice que va a vender productos, aquí no tiene estantes, no tiene esto, no tiene lo otro, no es un ambiente adecuado y empiezan a rechazar. Pero se tergiversó esta definición del establecimiento permanente, porque así como aquí quieren evitar tener artificialmente establecimientos, direcciones fiscales en países donde no existen, cuando se inició la facturación electrónica en Bolivia, nadie quería entrar a la facturación electrónica. Entonces, ¿qué hicieron? Generaron una propuesta, un incentivo, donde dicen, a ver, todas las personas naturales que quieran que se les devuelva el 5% de su factura, regístrense, y hay un registro especial del REIVA, se llama.
Entonces, si yo compro, puedo ir y pedir el 5% del importe de la factura. Condiciones. Tiene que ser factura electrónica. Si es manual, no sirve. Si es computarizada, no sirve. Tiene que ser factura electrónica. Y además tiene un tope. Entonces, cuando salió ese incentivo, antes de este control que les decía sobre el establecimiento permanente, muchas personas crearon sus bits, emitieron facturas electrónicas a otros terceros que iban y pedían el 5%, les pagaban el 5%, pero el que ha emitido la factura nunca la declaraba. O si la declaraba, nunca pagaba sus impuestos. Entonces vivimos pues en una sociedad, y no solamente es en Bolivia, es en toda América, donde se le va buscando la figura. Precio de transferencia a intangibles, alinear la tributación de intangibles con la creación de valor real y evitar traslado a jurisdicciones de baja imposición. Cuando en unas compañías pagan un fee o pagan un servicio por el uso de tecnologías. Y nunca existe, es intangible. Entonces, ¿cómo se va a medir ese valor real? Por eso es que entra precios de transferencia. ¿Cuánto costaría para empezar a medir? Porque a veces suben, bajan según la conveniencia de los países, ¿no? De estas multinacionales. Precio de transferencia, riesgo y capital, evita la asignación artificial de riesgos o capital a entidades sin sustancia económica, es decir, cuando realmente no existe la operación. Precio de transferencia, otras transacciones de altos riesgos, regular operaciones difíciles de valorar con alto potencial de traslado de beneficios. El tema de precio de transferencia es otro mundo. Medición de análisis BEPS, desarrollar indicadores y metodologías para cuantificar la magnitud de los problemas BEPS. Esa es la acción número 11. La acción número 12, revelación obligatoria de esquemas fiscales agresivos, exigir a asesores y contribuyentes informar estructuras de planificación fiscal agresiva. Linda acción, pero ¿quién va a ir y va a decir, tengo esta planificación fiscal? Esto pasa por otro control. El plan de acción número 13, documentos de precios de transferencia y soporte país por país. Introducir transparencia mediante informes globales de operaciones y beneficios multinacionales. Ese es uno de los planes. La acción 14, mecanismos de resolución de controversias, mejorar procedimientos amistosos para evitar la doble imposición y resolver disputas fiscales. Y finalmente, un instrumento multilateral, crear mecanismos para modificar simultáneamente múltiples convenios fiscales e incorporar medidas BEPS. Este es un enfoque y un modelo europeo. En Bolivia, bueno, en América Latina, ni en los países mismos se entienden. Entonces, este plan de acción funciona hasta cierta época, desde el 2015. Y nace con todas las cosas el plan de acción BEPS 2.0. ¿Por qué se crea? Porque se crea a partir del 2019 adelante. Porque se define el mandato político. Y ahí se crean los famosos pilares, porque el plan de acción BEPS se basa en dos pilares. El pilar 1, nueva distribución de derechos de imposición hacia países de mercado. Vamos a identificar más adelante qué países son los que tienen derechos. Pilar 2, introducción de un impuesto mínimo global. Ese es el nuevo tema. Recientemente, en el IFA, capítulo Bolivia, en la Asociación Internacional de Fiscalidad, se presentó y un boliviano ganó un trabajo de investigación, precisamente sobre la investigación del impuesto mínimo global. Más adelante vamos a ir viendo eso. Se establecen medidas de negociación técnica dentro de un marco inclusivo. Por ejemplo, propuestas iniciales de modelos de asignación, Amount E y el Amount B. Amount A. El Amount A nos proporciona un beneficio mundial, dice, la porción del beneficio mundial.
de los grandes grupos multinacionales se reubica en los países de mercado, es decir, donde están los clientes y usuarios, aunque no haya presencia física clásica. En otras palabras, ¿qué busca proteger? Busca proteger que el lugar donde se consume, se usa el servicio o el bien, es donde se tiene que quedar el beneficio. En otras palabras, un pedazo de la ganancia global, del profit global, que se saca de la matriz y se le asigna una fórmula a los países donde realmente se genera la demanda. Imagínense tener el consolidado de una matriz y en base a los países, por fórmula, por la cantidad de usuarios, se les va a ir asignando un porcentaje de impuesto. El Amount B, una tarifa estándar simplificada para remunerar a distribuidores y operadores de marketing de riesgo limitado en los países de mercado. Para entender mejor, si eres un distribuidor típico en un país con funciones rutinarias, se le reconoce un margen estándar, es decir, un porcentaje X sobre las ventas, sin entrar en una guerra eterna de precios de transferencia, porque ahí vienen los precios de transferencia. ¿Qué pretende esta asignación? Este modelo pretende, a ver, ya, hacer más fácil, para no estar entre envíos de documentación entre precios de transferencia, control todo el tiempo, una guerra eterna de precios de transferencia, entonces generemos esta tarifa estándar. Y después se generan discusiones sobre umbrales, con mecanismos de simplificación, umbral, el alcance, cómo se simplifica. Y finalmente todo esto en base al acuerdo político de octubre del 2020, donde existe compromiso de más de 130 países, 130 jurisdicciones, y definen parámetros básicos, como el umbral de facturación o una tasa mínima del 15%. Ahí es donde nace el plan BEPS 2.0. Desarrollando los pilares, porque desde el 2021 adelante está vigente este plan BEPS. El pilar número 1 es una reasignación de los derechos de imposición. La elaboración de una convención multilateral para implementar el Amount A, lo que hemos visto. El objetivo es de distribuir... Se me fue atrás, perdón. El objetivo es redistribuir los beneficios de grandes multinacionales hacia los países donde están los consumidores, los usuarios, los clientes. Ese es el principal objetivo del pilar número 1. Distribuir. El plan número 2, el pilar número 2, me genera un impuesto mínimo global. Se publican las reglas modelo con comentarios, se diseñan reglas globales antierosión y se generan guías administrativas para el control. Su objetivo, establecer un tipo mínimo efectivo del 15% para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros. Esas reglas globales son, por ejemplo, el QDMTT, Qualified Domestic Minimum Top Up Tax, impuesto mínimo complementario calificado. El IRR, Income Inclusion Rules, la matriz debe gravar ingresos de filiales con baja tributación. Es decir, aunque tenga filiales con baja tributación, la matriz es la que tiene que grabar. El Undertaxed Payment Rule permite a países gravar pagos hacia jurisdicciones con impuestos bajos. Y el Subject to Tax Rule protege a países en desarrollo, permitiendo gravar ciertos pagos transfronterizos. Si nos ponemos a analizar bien esto, en América Latina la aplicación se ve todavía.
todavía no se ve una aplicación total. Esta aplicación se lleva adelante en la Unión Europea, donde ahí sí nace todo este control y la aplicación de los controles y todo el tiempo va generando esa fase de implementación global y las tensiones geopolíticas. Y aquí no era todo fácil. Primero, adoptan en bloques y países clave. La Unión Europea y países con economías avanzadas implementan el Pilar 2. En cambio, los movimientos de Asia, América Latina y otras regiones, les decían, estamos por los mínimos domésticos y todavía viéndose proyectos de ley. Y este control, cuando hablamos principalmente de euros, Unión Europea, genera tensiones con grandes economías. Y el primero que se para y dice, a ver, stop, a mí no me van a imponer reglas, precisamente es Estados Unidos, porque ellos no están de acuerdo y le ponen un stop sobre el impuesto mínimo global a su régimen interno. Es decir, no vengan aquí a ponerme reglas. Y una economía tan grande como Estados Unidos ha hecho que tambalee este plan BEPS 2.0. Porque también hay riesgos de fragmentación del estándar y desde torno a medidas unilaterales. ¿Ya? Y como hay esa tensión y una economía como Estados Unidos, por favor, ya pues ni modo, van a volver nomás otros a fragmentar, a estandarizar unilateralmente sus acciones. El impacto diferenciado en países en desarrollo. Nuestros países que están en pleno desarrollo, es más, hasta subdesarrollados, desafíos de capacidad administrativa en el diseño de ese impuesto mínimo. El dilema entre incentivos fiscales tradicionales y la nueva lógica del 15%. Imagínense nuestro país vecino, 10%, no tienes que pagar el 15%. Por eso es que este plan BEPS tiene impactos. Los impactos, tanto globales como impactos nacionales. Impactos, por ejemplo, en nuestro medio económico en Latinoamérica. El impacto global de distribución de la tributación internacional. El pilar 1, como se asigna beneficios de las multinacionales hacia los países donde están los usuarios y consumidores, aunque no tengan presencia física, ayuda bastante. Esto significa que mercados grandes como Estados Unidos, Unión Europea, India, Brasil, México, captarán más ingresos fiscales porque ahí están más consumidores. Se estima que más de 125 millones de dólares en beneficios se van a redistribuir cada año. Pero ojo, ¿no? Aquí estamos hablando de economías importantes. Estados Unidos, Brasil, India, México y la Unión Europea, todo un conjunto. Es un impacto global interesante. Fin de la competencia fiscal dañina. El Pilar 2 establece un impuesto mínimo global del 15% para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros. Con eso, en la Unión Europea han puesto fin a esa competencia fiscal. Trae tus inversiones a mi país. No, yo no te voy a cobrar impuestos. Trae tus inversiones a mi país. No, y aparte de no cobrarte impuestos, te voy a fomentar. Ya no hay competencia fiscal dañina, porque ya han puesto una regla aplicable en Unión Europea. Esto reduce el atractivo de paraísos fiscales y limita la carrera hacia abajo en las tasas corporativas. Entonces va a limitar. Ya no hay paraísos fiscales. Países con regímenes preferenciales deben adaptarse o perderán competitividad. Hay unos países, ya pues, ya para qué dar facilidades, beneficios, porque igual nomás van a estar pagando ese importe. Ya tienen que ver otra forma de planificar la atracción de inversiones.
Mayor cooperación internacional, sí. BEPS 2.0 es un acuerdo de más de 135 jurisdicciones en el marco inclusivo de la OCDE y del G20. Ahí les pongo una pregunta. ¿Nicaragua está como miembro de la OCDE? Bolivia no. Algunos países sudamericanos están en lista para entrar a la OCDE. Refuerza la gobernanza multilateral y la transparencia en el intercambio de información. Ese es uno de los objetivos. Intercambio de información. Ahora, ¿qué pasaría si no existe ese intercambio de información? Ahí es un paraíso fiscal. Pero a veces no es porque no se quiere, es porque se tienen limitaciones de cómo generar información. Se convierte en un estándar global que obliga a coordinación legislativa y administrativa. Y vamos a eso. Las leyes de cada país tendrían que converger por lo menos para dar cumplimiento a ciertos lineamientos tributarios. ¿Quién está logrando eso? El GAFILAT. Ciertos lineamientos, porque si no, como Bolivia, vamos a estar en la lista gris. Bolivia hasta el momento se encuentra en la lista gris del GAFILAT. Entonces aquí están generando y tiene que haber una coordinación legislativa. Y es interesante porque en mi país, con un nuevo gobierno, ni entre ellos pueden coordinar y vamos a coordinar con otros países, más o menos. Administrativamente, ahí yo creo que están más avanzados porque el CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, hace un excelente trabajo. Aparte de que junta las administraciones tributarias para que coordinen, intercambien experiencias, fomente las relaciones entre administraciones tributarias, intercambio de información, sí, están avanzados administrativamente. El gran problema en Latinoamérica va a ser la legislación. Un impacto en las multinacionales, claro, las empresas digitales y de consumo masivo son las más afectadas. Ahí les voy a poner un caso emblemático de un café que todo el mundo le encanta. Y esto es en el caso de Europa. Resulta que esta empresa multinacional de café tiene distintas sedes y tienen principalmente, vamos a poner dos países, Escocia y Irlanda y Gran Bretaña, Inglaterra, ¿no? Esta empresa se sitúa en Escocia y resulta que Inglaterra con Escocia tienen un convenio bilateral de políticas de no doble imposición. Entonces, todo lo que se vende en Inglaterra no paga impuestos, pongámosles el ejemplo así, no paga impuestos en la casa matriz que está en Irlanda, en Escocia. La jurisdicción del país, de Inglaterra, viendo que hay consumo masivo y no paga impuestos, hizo de todo. Querían cambiar legislación, legalmente, el gobierno se ha dado cuenta, ha hecho todo. Nunca pudo romper ese convenio que tenían pactado. Entonces, ¿qué han hecho? Ya que legalmente no pueden hacer nada, han utilizado una estrategia muy interesante. Y resulta que colocaban propaganda en todo el país indicando, consume lo nuestro, porque este café no paga impuestos en nuestro país. Esa imagen ha hecho que la gente entonces deje de consumir a esa multinacional. La multinacional que tiene todo el respaldo legal de los convenios de los pactos que tienen, aceptó pagar, pero unilateralmente, un porcentaje de las ganancias generadas en Inglaterra. No porque quería Inglaterra, o sea, ellos querían poner por ley todo, no. Solamente para que ya no exista esa imagen país donde indiquen ya no compren, no consuman en este café, no pague impuestos. Entonces,
esa empresa de consumo masivo multinacional aceptó pagar un porcentaje de sus ingresos en ese país. Por eso es que el impacto en las empresas multinacionales es fuerte. En los servicios digitales, ni qué decir. En Europa, desde el 2015-16, ya estábamos en el CILEA viendo el impacto de la economía digital, cómo cobrar impuestos, quién va a pagar el IVA, el impuesto a la renta. Entonces, estas multinacionales deben revisar sus estructuras de precios de transferencia, planificación fiscal y cumplimiento. Se incrementarán los costos de cumplimiento y la necesidad de reportes país por país. Los efectos de desarrollo de países desarrollados y en desarrollo. Los países desarrollados van a captar más ingresos por el pilar 2, a limitar la deslocalización de beneficios, es decir, el impuesto único. Los países en desarrollo se van a beneficiar del pilar 1 al poder grabar actividades digitales y de consumo que antes escapaban de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque el consumo está aquí. La cosa es cómo controlar. Sin embargo, enfrentan desafíos de capacidad administrativa para aplicar las reglas del impuesto único. Transformación del concepto de soberanía fiscal. Ese es un gran conflicto. La soberanía de los países y especialmente la soberanía fiscal de cada país. Los países ceden parte de su autonomía tributaria para lograr un marco común. En Europa, en la Unión Europea, está muy avanzado. En Latinoamérica, ¿será que llegamos a un pacto de ese nivel? No, es que se están metiendo con mis reglas, mis impuestos, Bolivia, ¿no? Ya estamos hablando de soberanía. Se define el equilibrio entre competencia fiscal y cooperación internacional. Ya no hay competencia fiscal, ahora tiene que ser todo cooperación. El sistema tributario internacional se mueve hacia un modelo más armonizado y equitativo. Es el efecto que se tendría que tener un impacto global. Y en Latinoamérica, ya vamos cerrando, BEPS 2.0 en Latinoamérica representa así como una oportunidad de aumentar la recaudación, como también un desafío en su implementación. Porque quieras o no, nuestra región se caracteriza por mercados de consumo por mercados de consumo amplio y sistemas tributarios heterogéneos. No son un mismo alineamiento, aunque con el CIE ya están empezando a alinearse algunos. Entonces, tenemos los países que adaptar nuestros marcos legales principalmente y administrativos a los dos pilares. Las oportunidades que tenemos en la región, el pilar 1, designación de beneficios, pues a países grandes con mercados grandes como Brasil, México, Argentina y Colombia, les van a poder captar más ingresos al grabar actividades digitales y el consumo que antes escapaban de esos países. Se va a fortalecer la capacidad de grabar a multinacionales tecnológicas y de comercio electrónico. Google, Facebook, Meta. El pilar 2, el impuesto mínimo global, limita la competencia fiscal dañina en la región, donde algunos países han ofrecido regímenes preferenciales, ya les decía. A Paraguay un 10% del impuesto a la renta. ¿Quién no va a querer ir a Paraguay a pagar? Asegura un piso tributario del 15%, reduciendo la deslocalización de beneficios hacia jurisdicciones de baja imposición. Los desafíos en la implementación, capacidad administrativa. Las administraciones tributarias latinoamericanas tienen que fortalecer sus sistemas de información y fiscalización para ampliar las reglas globales. Esto está avanzado con el CIE. Una coordinación normativa, ahí está el gran conflicto. Tienen que adaptarse, tendríamos que adaptar nuestras legislaciones nacionales y los convenios internacionales con consensos políticos y técnicos. Muchas veces, entre los políticos de mi país no llegan a consensuar y vamos a querer consensuar con políticos de otros países, con políticas de otros países. La compatibilidad de regímenes locales, países con incentivos fiscales, zonas francas, regímenes de maquila, beneficios a inversiones extranjeras, deben revisar su compatibilidad con el impuesto mínimo global. Cuando vienen y traen inversiones a Bolivia, recuerdo, de Argentina, de Uruguay, me dicen, Luis, ¿tenemos algún beneficio por inversión extranjera? Durante 20 años, no. Ahora que cambió de gobierno y cambió de
de línea están generando propuestas para generar y vender más Bolivia con el mundo. Entonces, nada raro que se implementen algún tipo de beneficios a inversiones extranjeras para traer más. Riesgo de doble imposición. Sin una correcta coordinación, las empresas pueden enfrentar cargas duplicadas. Ese es el conflicto. Paga impuesto en un lugar a la renta. Si no hay convenios de doble imposición en el otro país, también vuelve a pagar el impuesto de la renta cuando se trasladan los beneficios. Latinoamérica puede beneficiarse del BEPS 2.0 al grabar actividades digitales principalmente y limitar la competencia fiscal dañina, pero enfrenta retos de capacidad administrativa y coordinación normativa que son las más importantes. Y finalmente, las perspectivas futuras de la agenda BEPS. Primero se quiere consolidar el plan BEPS 2.0. Se quiere consolidar. Ajustes finos del Pilar 2, Safe Harbors, coordinación con sistemas domésticos, futuro del Pilar 1 y posible ampliación de su alcance. Nuevas fronteras en la tributación internacional. Ya tenemos que empezar a ver criptoactivos, economía de plataformas, la IA, la automatización, conexión con finanzas sostenibles, porque ya está de moda y ya se ha puesto la sostenibilidad ante todo. Hay normas internacionales de información financiera de sostenibilidad y no va a estar atrás el tema tributario. Ya inclusive he escuchado que algún país está presentando sus normas tributarias de sostenibilidad. Este es un escenario para países en desarrollo. Estrategias de recaudación sin perder competitividad y la posible creación o cuando vamos creciendo cada vez más, ahora ya entramos al plan de BEPS 3.0, más orientado a la equidad norte-sur y al desarrollo sostenible. Ojo, equidad norte-sur, no podemos comparar un país latinoamericano con Estados Unidos, norte, México, que es un monstruo también. Y además, el desarrollo sostenible, o sea, la sostenibilidad entra en todo, impuestos, información financiera, etcétera. Finalmente, el BEPS 2.0 no es solo una reforma fiscal, es una revolución en la justicia tributaria internacional, con el enfoque que se está dando. Representa el esfuerzo de más de 135 países para decirle al mundo que las reglas deben ser claras, equitativas y alineadas con la realidad digital y global. El reto para nosotros en Latinoamérica, no quedarnos atrás, aprovechar nuestras administraciones tributarias, captar ingresos que antes se escapaban y demostrar que la región puede ser protagonista en una nueva arquitectura fiscal mundial. BEPS 2.0 es más que un plan técnico, es una oportunidad de construir un sistema tributario más justo, moderno y sostenible. Cada paso que damos en su estudio y aplicación nos acerca a un futuro donde la equidad fiscal no es un ideal, sino una realidad. Ese sería el enfoque que tenemos para ver tributación internacional con el plan BEPS 2.0. Aquí atento.